Un espíritu maligno dijo: Te lo traeré antes de que te levantes de tu sitio. Yo soy para hacerlo poderoso y seguro. No olvides, lo que ves ya se ha visto. Tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol. Lo que les voy a contar es un curioso evento ocurrido hace más de 15 años, en el que la brecha de realidad y fantasía se diluyó y yo fui protagonista. La noche de un 21 de junio en la Ruta 2, bonaerense, cerca de Dolores, realizando un viaje que jamás hubiera querido hacer. Me había llamado mi hermano para decirme mediante evasivas que nuestro padre se estaba muriendo. Allí ocurrió uno de los hechos que crea la perplejidad antes citada. Sucedió mientras me encontraba solo al borde de mi auto y tenía que tratar de llegar lo antes posible a destino. Como decía, mi hermano se había comunicado conmigo a las 9 de la noche del día anterior, advirtiéndome sobre la gravedad de la salud de nuestro padre y la necesidad de mi presencia junto a ellos. Su llamada me dio el escaso tiempo necesario para tomar un pequeño equipaje de ropa y comprar poca comida chatarra para calmar la ansiedad. No había tiempo para hacer un alto en el camino, así que logré salir del departamento a las 10:30 de la noche, sacar al perro, dejarle dicho al vecino del cuarto B que iba a viajar y darle las llaves para que llevara al animal a hacer sus necesidades. Dado lo impreciso de mi estancia en Buenos Aires, avisar a mis jefes que no estaría en la ciudad por una emergencia familiar. Y la irresponsable e improvisada concatenación de ajustes a un viaje imprevisto y repentino. En poco menos de una hora, yo estaba en plena ruta viajando con el Fiat 147 en la oscuridad de aquella noche de invierno. Llegando a Buenos Aires, promediaba los 100 kilómetros por hora. Un poco menos de lo que el auto daba para llegar pronto. En aquel final de junio no había demasiados autos viajando y el frío de esa noche hacía que los policías de los puestos de vialidad prefirieran más una cama caliente y prometedora que el revisar la velocidad con la que transitaban los escasos automovilistas de aquella gélica época del año. Por lo tanto, en cuanto me colmaba la ansiedad, ponía más prisa. No mucha, la que un 147 tiene en sus posibilidades, en la marcha para llegar a tiempo. No es de mis preferencias movilizar el auto a altas velocidades, pero la situación apremiaba. Es un accidente, había dicho mi hermano, sobre nuestro padre. Un accidente, claro. Ese es el eufemismo que se usa para decir que alguien ya está muerto, o con la parca afilando la guadaña. Por suerte, no tendría que atravesar ninguna gran ciudad, sino algunos pueblos perturbados por la ruta, que los molestaban cada tanto con algún coche impertinente, fugaz y apurado. En casi la totalidad del camino, de toda la pampa húmeda, es predominante. Hacia la medianoche ya había avanzado lo suficiente como para saber que llegaría a tiempo para ver a mi viejo. Ya me había resignado a su muerte. Mantenía las ilusiones. No me permitía pensar en perderlo, pero en mi espíritu cínico, desconfiado e irracional, ya lo daba por muerto. Estaba invadido por la pena. Pisar el acelerador me desahogaba. Cuando con mi hermano lo acompañamos en la intervención por un bypass, hacía ya unos 5 años, papá nos decía: Chicos, me van a tener que soportar por unos años más, porque arriba no me van a soportar. No sé si cocinan rico, si hay un rico tinto. Van a terminar creyendo ustedes que soy inmortal. No perdía el humor, ni en los malos momentos. Había fumado desde los 13 años, comido sin cuidarse y bebido con gusto en cada almuerzo y cena. Dudábamos con mi hermano si había mantenido los cuidados tras aquella visita al hospital.
mientras yo maniobraba sin mayores complicaciones para manejar y alternarme para comer y fumar, tomar una botella de gaseosa chica mientras cargaba nafta al auto antes de partir. Al llegar al cruce de la ruta, de muy buena iluminación a mitad de camino, vi a una joven haciendo dedo al borde de la ruta. Ella se encontraba abajo de una de las luces de aquel cruce, donde la ruta se hacía un empalme, debajo del puente. Parecía ser una mochilera solitaria, o al menos era lo que parecía. Aquel nocturno campo estaba desierto, sin demasiados lugares para esconderse. Papá siempre había pensado que cuando viajábamos a algún lado, si levantábamos a alguien en la ruta, terminaríamos de dos formas: con un cuchillo clavado en la espalda y arrojados en una cuneta si éramos pesimistas, o sin plata y sin el auto si éramos optimistas. Pero la vi a la pobre chica ahí, con ese frío que penetraba los huesos, casi indefensa y sin que pareciera peligrosa. Yo sé que por el aspecto no se puede juzgar a nadie, pero en esos escasos segundos en que la vi, no me inspiró temor alguno. No encontré excusas para no alcanzarla, ni siquiera un tramo, por lo que paré para dejarla subir al auto. No dejó ni siquiera que dejase de detenerme cuando abrió la puerta del acompañante y subió junto a su pesada mochila. Casualmente, los dos nos dirigíamos a Capital, lo que le produjo una aparente alegría evidenciada en su sonrisa, no compartida por mí. Mi consternación no me lo permitía, pero intenté ser cordial con mi pasajera y le ofrecía algo de comida que tenía en el asiento trasero. Ella se disculpó diciendo que ya tenía algo en su mochila. Por cortesía le pregunté cosas de ocasión. Supe que se llamaba Florencia, que estaba de mochilera hacía varios meses, que desde bastante tiempo no tenía un lugar fijo de residencia porque en cuanto lograba ahorrar dinero, en cualquier trabajo ocasional que encontrase, se iba de la ciudad a otra ciudad con su mochila a probar suerte a otro lado. ¡Ay, por Dios! Papá se está muriendo y yo me pongo a conversar con una mina que levanté en la ruta para alcanzarla a su casa, pensaba, con remordimiento y culpa. Continuamos hablando tonterías, no demasiado profundas, rozando la asquerosa superficialidad, como lo son las conversaciones entre dos personas que recién se conocen mientras están esperando que algo suceda. En su caso, llegar a destino. En el mío, que mi viejo no muriera. Cuando en una larga recta, sin mediar acto alguno, comenzó a hablarme extrañamente con otra voz, más profunda, que parecía no ser la suya. En mi asombro, no podía dejar de mirarla. Comenzó a usar una insólita voz parlante para increíblemente profetizar lo siguiente. Pronto llegará el día en que las penumbras lo cubran todo y la oscuridad sea la reina. Todas las personas dormirán al instante y entonces los seres que habitan en las más terribles pesadillas de los hombres saldrán a sembrar el horror entre los mortales y despertarán estas personas de sus pesadillas, aunque deseen estar dormidas y así poder salir de aquella locura, del pánico. Habrá suicidios por todos lados y la demencia se apoderará de quienes sobrevivan. Pero no lo harán por mucho tiempo, porque nadie podrá hacerlo. Aquella desquiciante locura, las tenebrosas pesadillas aliadas de la oscuridad se saldrán con la suya por la oscuridad y se llevarán consigo todos los mortales. El cambio será repentino y ocurrirá en un solsticio de invierno en el que el amanecer, el día y la noche no existirán y las dos noches se toquen por el tiempo de los tiempos. Será el comienzo de la noche eterna, lo más oscuro de todas las noches vistas por el hombre y por los dioses, y para entonces será demasiado tarde y sobrevendrá la última catástrofe, el final del que nadie se salvará. Yo miraba impactado a aquella chica y aquella voz,
que habían cambiado de repente y sin aviso alguno. Iba a parar el auto para bajarla mientras la refutaba, cuando ella, de un grito de aviso, señalando hacia adelante: ¡Cuidado con la curva, es peligrosa! Yo iba a 110 kilómetros por hora sin mirar al frente, y al mirar la curva apenas pude salvarme el pellejo. Iba a agradecerle por su aviso vial más que por su advertencia apocalíptica, cuando vi, al volverme hacia ella, que había desaparecido instantáneamente y misteriosamente. Las dos puertas del auto seguían trabadas y las ventanillas cerradas. Frené bruscamente en la banquina y miré hacia atrás. No había nada, tampoco en el asiento trasero, ni en la ruta, ni en los campos. Un gélido sudor recorrió mi cuerpo y, como lo estipula la ley de todo cobarde, huí con el coche a toda velocidad sin mirar atrás. Frené luego en un destacamento policial, a la vera de la ruta, para revisar el auto. Necesitaba saber si realmente estaba todo bien y no había algo extraño que delatara la caída de la mujer. Mi cordura, aunque suene cruel, también quería que ella se hubiera caído y fuera de carne y hueso. Mi racionalidad sabía que aquella mochilera había desaparecido por arte de magia, que su mochila y cada parte ínfima de su cuerpo estaban infectadas de un hechizo, de encantamiento, de sobrenaturalidad. Buscaba la razón a algo que refutara mis miedos, mis fantasías más siniestras y me salvara de la locura. Mientras revisaba las puertas y las ventanillas, salió del destacamento un policía que, terminándose de ajustar el cinturón, se acercó. Lo debí de haber despertado al llegar y no estaba muy en guardia. «Buenas noches», me dijo. Pero al verme el rostro me preguntó: «¿Qué pasa? ¿Qué le pasa que trae esa cara? ¿Se siente bien usted?» En mi exaltación dudé en contarle lo ocurrido y negué cualquier anormalidad. Hasta a mí me costaba creer lo que había pasado, pero necesitaba desahogarme y contarle a alguien lo ocurrido, por más que me tomase como un loco o mentiroso. El policía oyó con atención mi historia, asintiendo en cada particularidad y preguntándome cosas en detalles superfluos. En cuanto terminé de contar todo, me sentí más avergonzado todavía, y para peor, recordé lo de mi padre y quise irme lo más rápido posible. Ni yo mismo podía creer una historia tan inverosímil. Para una mente racional, por momentos pensé que mi psiqui estaba alterada. Yo estaba volviéndome loco, así que con resignación esperé la burla del policía, aunque me vi sorprendido. «Mire, aquí entre nosotros, ¿vio? No quiero que se sienta mal, pero usted es el primero que ha visto a la piba de la ruta. Esa pobre chica es lo que usted piensa, que es un ánima. ¿Sabe qué día es hoy? 21 de junio. Hoy se cumple otro mes más de su muerte, y en la mayoría de los casos solo advierte a los conductores de que tengan cuidado con esa curva. La curva que usted mismo nombró. Yo mismo estuve ahí el día del accidente. Ella falleció allí, cuando un conductor volcó con el auto que la llevaba, a pesar de que él manejaba y tenía puesto el cinturón de seguridad. Se salvó y tuvo unas heridas leves. La mochilera no usaba el cinturón, así que salió despedida por el parabrisa y murió instantáneamente. Quizás eso hubiera podido salvarle la vida. Allí donde se desapareció el espíritu, suele desaparecer en los otros casos. Parece que se muestra para prevenir, para evitar más muertes absurdas. ¿Escuchó acerca de la profecía antes?, le pregunté. No, nunca. Usted es el primero que me lo cuenta. Espero que, eso sí,
haya sido un mal sueño y que pueda descansar o al menos tomar algo de agua. Si quiere puede pasar. Escuché atentamente lo que dijo aquel hombre. Me negué agradecido a quedarme, pero cuando me iba, el policía me chistó y me preguntó qué sensación me había dejado la chica. ¿Una buena o mala aparición? Le respondí que todo había sido muy rápido, pero que por salvarme la vida no la consideraba mala. Aunque, como me daba escalofríos la profecía que me había dado, me quedaba una sensación de que el mundo que venía estaba algo desajustado. Mi abuela, Dios la tenga en la gloria, solía contarme algo. Acá en el campo, cuando era pibe, dijo el policía, ella decía que cuando alguien demasiado joven muere en un accidente, se considera que lo hizo antes de tiempo, cuando no lo debía hacer. Entonces Dios le da una oportunidad al finado que se reencarne en el cuerpo de otro que muera igual, pero debe ser antes de que pasen los 3 años. Si no, muere de una vez y para siempre. Entonces, por ahí, a veces en algunas zonas hay accidentes algo increíbles, hechos por ánimas desesperadas por volver a este lado. Me decía la abuela que estas almas apuradas iban a pasar al infierno porque mataban para volver a vivir. Esta chica hace 7 meses que murió y a pesar de que se les apareció a varios automovilistas, a todos los alertó en aquella curva. Creo hay cierta bondad, pero también me huele un poco raro lo de la profecía. No sé por qué o por quién habrá hablado esta chica, si de parte del Tata Dios o del malo. ¿Cree usted que ocurra algo de lo que predijo este fantasma?, le pregunté. Sacudió la cabeza, negando, así que lo saludé y continué con mi viaje, sin dejar de pensar en aquello ni en mi padre, probablemente muerto. El shock del trágico abrazo con mi hermano, el funeral de mi padre, el dolor de la orfandad y los trámites pertinentes me la quitaron de la cabeza momentáneamente, pero ella siguió allí, como una sombra que cabeza a cabeza competía con el fallecimiento de papá en los intentos por evadirme de la cordura. Durante otro viaje por Ruta 2, la encontré algunas veces más en aquella ruta a la fantasma profeta. Una vez cerca del bosque, casi llegando a la comisaría de Dolores, la vi delante de mi auto parada, en el medio de mi camino, y no frené. Sabía que era ella y que no le haría nada malo si yo continuaba. Otras veces viajaba quieta y silenciosa en el asiento trasero del 147 y tan solo podía verla en el espejo retrovisor. A pesar de su supuesta bondad, no podía evitar los escalofríos cada vez que me encontraba con ella. Varias preguntas sin respuesta me quedaron desde aquel momento. ¿Por qué el contarme aquella profecía si era algo inevitable? Y de todos modos ocurrida, ¿por qué era yo el destinatario? ¿De parte de quién profetizaba esto? ¿Quién le había dado aquella revelación? ¿Por qué se esmeraba en salvarnos en lugar de tomar nuestros cuerpos y regresar al mundo del que se fue antes de tiempo? ¿Acaso había visto algo terrible o maravilloso del otro lado? Creo que no podrá responder, ni entender, hasta que yo esté en el más allá y pueda hacerlo por mí mismo. Todavía no ha pasado nada de lo que ella ha predicho. Aún las sombras no han caído sobre nosotros. Nuestras pesadillas aún no han salido a la calle, aunque demasiadas muestras andan por ahí. Pesadillas demasiado humanas que se ciernen sobre nosotros sin que haya caído a la noche eterna. Igual yo dejé de apagar la luz del baño para que haya algo de luz en el dormitorio. Me cuesta muchísimo conciliar el sueño. Quiero contarles algo más. Me volvió a hablar en uno de mis últimos viajes por Ruta 2 y me dijo que me iba a dejar en paz si contaba esta historia,
si había oídos receptores que quisieran abrirle la puerta. Les pido disculpas por hacerlos cómplices. Ahora ella no se me va a aparecer más, pero probablemente esta noche se les aparezca alguno de ustedes. Perdón.